por asistirles a este seminario de investigación hispana da área de historia contemporánea. Seguindo un pouco a nosa tradición de darmos tamén un ollo aos estudos de historia militar e da guerra, é para nós un placer presentarnos hoxe o profesor Diego Gaspar Celaya. Diego Gaspar Celaya doutorouse en Historia Contemporánea na Universidade de Zaragoza cunha tese sobre o tema do que nos vai falar, precisamente, sobre os españoles na lesión estranxeira francesa durante a Segunda Guerra Mundial, nomeadamente sobre la 9, sobre a famosa novena compañía, de Division Leclerc, pero non só sobre a 9, senón un estudo máis xeral, no que en parte abordaba non só en todas as vicisitudes do paso deses españoles ben coñecidos polo cinema, pola literatura, pero moitas veces cubertos, digamos, por unha brécema de misterio e de lenda, senón tamén a súa memoria, que o que vai falar hoxe. Sobre o tema ten varias publicacións, o profesor Gaspar Celaya, varias estadías de investigación, despois tanto en Francia como en Gran Bretaña, participado en varios congresos internacionais e proxectos sobre este tipo de temas. Sinceramente, creería nada máis citar o seu libro en Maculatón de anos precisamente sobre esta cuestión, citar o seu doutoramento, o título de La Guerra Continúa. Está por sair, junto con outros especialistas europeus, un libro chamado Transnational Fighters, loitadores transnacionais, onde aborda o tema do voluntariado de guerra transnacional. E, por tanto, para nós un placer telo connosco. Diego, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a los miembros del Grupo Hispona por haberme hecho venir aquí, que me hace muchísima ilusión, porque hace muchos años que no me venía a esta ciudad y porque bueno, pues, la oportunidad de poder compartir mi trabajo con todos vosotros me fue muy grata. Es verdad, el último libro que comentaba José Manuel, que es que viene de un proyecto de Oxford que se llama Transnational Fighters. Bueno, el proyecto en sí se llama Transnational Resistance, que era el nombre, que está publicado en Manchester University Press justo hace unos meses, o sea que si alguien le interesa y lo quiere buscar estará ahí. Y lo próximo que va a salir, ya sí, pues lo que procede es Banda de Cosacos, que es una monografía, otra vez de Marcial Pons, si Marcial pues, quiere sacarlo en este momento, porque hace mucho que lo tiene el manuscrito y bueno, lo normal sería que antes de fin de año saliese esa monografía y está dedicada íntegramente a este estudio, bueno, que hoy os presento en una versión un poco más condensada de la historia y la memoria de la 9 y sus hombres. Yo creo que para hablar hoy había algunas cosas, algunos procesos, en principio 3 procesos que me resultan especialmente interesantes y que yo creo que son especialmente relevantes para el tema que hoy nos ocupa. El primero de ellos es efectivamente cómo Francia va a reconstruir su historia, la historia de la resistencia después de la Segunda Guerra Mundial. El segundo será la recuperación, primero en Francia y después en España. Esto responde a dónde iban a quedar quienes son los propios exiliados, los hijos de los exiliados, de esa memoria y de esa historia de lo que podríamos llamar un exilio combatiente español. Y por último, el tercero de los procesos es, efectivamente, cómo en los últimos 20 años, sobre todo, existe un boom, ¿no?, de una industria cultural que, bueno, pues alimentada efectivamente en torno a las leyendas que comentábamos, a los mitos, a una serie de construcciones positivas, han colocado a la 9, que es lo que hoy nos ocupa, ocupándola casi a lo que sería el paradigma de la participación española en la resistencia antifascista en Europa, en la resistencia en Francia. Resulta también especialmente interesante que los 3, además, se van a desarrollar en contextos nacionales particulares. Y esto no es gratuito. El primero de ellos será un contexto francés, el segundo comparte un contexto franco-español y el tercero lo hace solamente en España, sobre los Pirineos. Aunque, bueno, tiene algunos hilos que, como veremos, teje o traza, perdón, o tira al norte de los Pirineos, ¿no? Sin embargo, pese a que se desarrollan en esos contextos nacionales, resulta que esta práctica, este concurso español en una supraestructura, es un concurso netamente transnacional. Y yo creo que lo que es más interesante y desde donde venía un poco la reflexión más global,
precisamente al hilo de lo que hemos trabajado estos últimos años en estos grupos, ¿no? Claro, mi propuesta para hoy, para todos vosotros, para todas vosotras, es, uno, intentar explicar cómo el Estado francés lo que logra es afrancesar el compromiso de decenas de miles de combatientes extranjeros que lo que van a hacer es participar de ese fenómeno resistente en territorio francés, insisto, cuando hablo de territorio francés, pensar no solamente en el hexágono, sino también en el norte de África francés, en la África subsahariana, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y cómo, efectivamente, décadas después, lo que sucede es que la sociedad civil hispano-francesa, y aquí vuelvo a insistir, sobre todo alimentada por la tercera generación, los nietos del exilio, ¿vale? Lo que va a hacer es, bueno, españolizar de alguna forma algunas de las batallas que protagonizan estos combatientes, especialmente la liberación de París, que es uno de los temas que tenemos hoy, y lo hace al tiempo que, bueno, va ampliando de alguna forma el espectro de la leyenda de la 9, que también la va a llevar a convertir incluso en la conquistadora del Nido del Águila de Hitler en los Alpes bávaros. Supongo que sabéis lo que es el Nido del Águila, ¿sí? Un regalo que le hace a Hitler por sus 50 cumpleaños, en el año 38. Bueno, y que seguro que si habéis visto series de ficción de HBO, por ejemplo, Band of Brothers, que es una sangre que, pues bueno, hay siempre ese debate, ¿no?, entre si fueron la 101 de los que lo libera, si fueron los franceses, etc. Como veis, todo esto tiene una proyección mediática, no solamente en España, sino, bueno, en una ramificación que resultan muy, muy interesantes. Claro, para intentar abordar esto, quiero hacer hincapié en tres elementos. En primer lugar, es precisamente el olvido intencionado al que fueron sometidos los voluntarios transnacionales que contribuyen a la liberación de Francia en los relatos de posguerra franceses. En segundo lugar, quiero reflexionar sobre la necesidad de volver a visitar ese pasado durante décadas, pero también sobre el carácter selectivo que han tenido precisamente la memoria que se ha ocupado de este tema, que se ha movilizado por intereses en muchas ocasiones, bueno, mediáticos, económicos, etcétera, etcétera, también políticos, por razones estéticas, por supuesto. Y en tercer lugar, creo que hay que destacar que estas tradiciones inventadas, como las de Manuel Jordán, pues sumadas precisamente al estudio subjetivo de esta contribución a la lucha antifascista, en este caso española, pues han hecho de alguna forma aleatorio precisamente, bueno, pues eso, el estudio de esta contribución, y han contribuido de alguna forma a distorsionarlo en su recuperación en el tiempo, ¿no? Y claro, para poder abordar todas estas cuestiones que os comento, han sido necesarios, pues al menos en el caso de la 9, pues más de 10 años, 8 mayor grado, pero sobre todo unos 10 años de intentar ir a los archivos, que a mí me gustan mucho ir a los archivos, pero y intentar conseguir en los archivos aquello que otras fuentes no nos daban, compararlo, analizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Bueno, para intentar enfatizar que existe una reconstrucción a la carta de esta historia y que, insisto, ha habido una evolución de la memoria colectiva francesa, franco-española durante los últimos años, que efectivamente, pues, bueno, creo que nos es especialmente relevante para este proceso, ¿no? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué metodología? Un poco en un guiño a lo que es bueno, pues la naturaleza de la investigación. Bueno, pues en realidad había que desplazarse físicamente, cosa que ahora es más complicada, pero que bueno, en estos años, pues bueno, se ha conseguido. Yo siempre, a mí me gusta mucho el ciclismo, los que son de lo conocen, entonces yo siempre he dicho que yo tuve que hacer un Tour de Francia que duró 8 años y que tuvo etapas pues, en muchos sitios. Entonces, ¿por qué? Porque sí que, pese a que pensamos que todo está en París, pues hay una serie de archivos que están en París, pero en el caso del estudio de la Legión extranjera, de los cuerpos santos de África, de las fuerzas francesas libres, de etcétera, etcétera, bueno, pues, insisto, hay más de 6 centros de archivos diferentes en Francia, a los que hay que sumar una parte en Estados Unidos, a los que hay que sumar parte en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, donde había también alguna documentación interesante, sobre todo de FEDIP, etcétera, etcétera, que, bueno, pues han sido necesarios consultar, poner en relación para
y combatir de alguna forma el testimonio, las leyendas, los mitos a los que yo os hacía referencia. Entonces, para tener una muestra clara de lo que, o un claro ejemplo de lo que es un mito, una leyenda, etcétera, etcétera, construida en torno a este tema, quería que viésemos un corte solamente de nada, es un minuto, no llegará ni siquiera al minuto, con unas palabras de alguien que seguro que vais a conocer. Espero que se escuche. ¿Se oye? No sé. ¿Por qué no se oye? Bueno, no se oye, no sé por qué, pero no pasa nada. No hay forma de que se escuche esto. A ver si estamos altavoz. Sin entender o... Sí, o altavoz. Altavoz es una que les salí, ¿no? Sí, pero la salida tiene que estar ahí. Sí, este ha salido de ahí. Bueno, pues yo creo que Sí. Ah, igual ahora. Sí, creo que sí. No. Da igual, no os preocupéis. Miraros abajo mirando el esto mientras subtítulo, tanto. como está el subtítulo en castellano. Hubiera sido, bueno, digo, pero bueno, ya veis la traducción, que yo creo que es lo que nos es muy lógico. Solamente fan fallos subtítulos, ¿no? Sí, no os preocupéis, que está bien así. Va de gol, pues eso, termina, no ponen las palabras de la cosa, que es como termina. Y estas palabras las pronuncia el 25 de agosto del año 45, es decir, el mismo día en que, de una forma podemos decir que se completa la liberación de la capital, y lo que suponen estas palabras son, en realidad, la primera piedra de lo que Rousseau llamaría el mito resistencialista. Es decir, que con estas palabras lo que hacemos es dar cuerpo a una voluntad política, que es la de subrayar precisamente el esfuerzo, la importancia de Francia y de los franceses, solo de Francia y de los franceses, en su propia liberación. ¿Cómo lo hace? Bueno, de forma fácil, excluye a las mujeres, excluye a los extranjeros y excluye también a los combatientes coloniales que habían formado sus propios ejércitos de esta empresa, la empresa de la liberación. Y desde que esto pasara, han pasado más de 75 años. Y unos cuantos homenajes que hoy hablaremos de alguno de ellos. Pero, insisto, más de 75 años. Claro, 75 años es un periodo, bueno, creo que bastante largo, en el que diferentes interpretaciones histórico-culturales sobre este fenómeno resistente lo que han hecho ha sido apuntalar de alguna forma este relato que yo considero útil y a la vez peligroso, y que lo que hizo fue, en la posguerra mundial, ayudar a los franceses a superar el trauma que había provocado especialmente la derrota de junio de 1940 y ese pasado gris complicado que es la ocupación. Claro, esto vuelve otra vez a ese concepto de historia a la carta, que yo hacía referencia. Esta historia a la carta está concebida para reactivar con orgullo lo que podríamos llamar, entre comillas, una identidad nacional ocupada. ¿Vale? Y, claro, se presenta ante todos nosotros, matizada, eso sí, a partir del año 47, por la particular lectura que de este pasado resistente va a hacer el Partido Comunista Francés, que lo que hace es subrayar, sabéis que se llamaba el Partido de los 75.000 fusilados, y lo que hace es subrayar precisamente el concurso hasta las últimas consecuencias de sus militares. Ambos relatos difieren en muchísimos, ¿vale? Muchísimos, pero coinciden en esto. ¿Cuál es? El de intentar soterrar la participación extranjera en la liberación, no solo de París, como fue el caso de Gaulle, sino de toda Francia. Y lo hacen aplicando una metodología muy concreta que nos resulta especialmente interesante. ¿Cuál es? Censurar sistemáticamente los recuerdos de posguerra franceses
minimizando la participación extranjera en la resistencia con el objetivo de hacer prevalecer una imagen de un consenso nacional amplio frente al ocupante, disminuyendo de forma aledaña lo que habría sido la responsabilidad en la colaboración. ¿Sí? Bueno, yo citaba antes a Rousseau en el Saint-Bon de Vichy, que publicase a principios de los 90, y ya en ese momento Rousseau hablaba de que efectivamente en la década de los 60 Francia se va a caracterizar por estar dominada, o porque en ella dominaba absolutamente esa hegemonía golista que lo hizo en lo político, pero que también lo hizo en el campo memorial. Y esto, insisto, fue el caldo de cultivo necesario para poder desarrollar ese mito resistencialista al que yo os hacía referencia. Claro, en ese momento se produce la construcción de este relato nacional positivo, destacando, insisto, que solamente unos pocos de los franceses eran los que habían colaborado. Hay varias etapas históricas, varios fenómenos, varios acontecimientos que de alguna forma van a aparecer como momentos en los que se va a desarrollar. El primero será la guerra de Argelia, el segundo será el cambio generacional que provocan las revueltas de mayo del 68, y el tercero será la retirada y posterior muerte del propio De Gaulle. Eso lo que va a hacer es, de alguna forma, sacudir, ¿no?, los cimientos de este mito resistencialista. Pero claro, de alguna forma hay que tener en cuenta que la leyenda, lejos de morir, se reinventa y lo hace intentando sobrevivir, renovando el pulso a una nueva figura, que en este caso es Jean Moulin, que no sé si lo conocéis, pero bueno, es quien fuera presidente del Consejo Nacional de la Resistencia, que fue asesinado en 1943 por las tropas nazis, ¿no? De modo que ese relato dominante de la liberación ha logrado sobrevivir y de alguna forma se ha transformado, se ha maleado para poder continuar vigente. Es más, no sería hasta la segunda mitad de los años 70 en la que por primera vez un relato lograse integrar en esta gloriosa empresa de la liberación nacional a los extranjeros y también lo hiciese con los combatientes judíos numerosos que participaron del fenómeno resistente en Francia. Claro, ¿iban a ser incluidos? Sí, por fin. Pero aún así, fijaros, la lectura en Francia era compleja. ¿Por qué? Porque los franceses habían logrado liberarse por sí mismos, pero, bueno, aceptaban ahora que no lo habían hecho sin contar con el apoyo de miles de combatientes extranjeros que durante años habían sido silenciados de forma sistemática. Pues bien, formando parte de ese contingente de extranjeros, hay miles de españoles. La mayoría son refugiados de la guerra civil, pero también hay emigrados económicos españoles que habían llegado al sur de Francia en el periodo de entreguerras. Y bien, ¿cómo van a hacerlo? Lo hacen de múltiples formas, lo hacen como resistentes prematuros antes de que nazca oficialmente la resistencia. Si queréis, en la campaña del 39-40, formando parte de la Legión, como decía antes José Manuel, formando parte de los regimientos de marcha voluntarios extranjeros, de compañías de trabajadores extranjeros, y después de la derrota en mayo del 40, lo van a hacer formando parte también de la Legión, aunque es algo más complejo y lo veremos, de los cuerpos francos de África, de las fuerzas holandesas libres o de diferentes organizaciones de resistencia interior que, insisto, comienzan a desarrollarse en finales del año 41 aproximadamente. Claro, pese a la importancia cualitativa y cuantitativa que tiene esta participación española en Francia, lo que sí que sorprende, o no, al menos mirando la evolución a la que acabamos de hacer referencia, es que, ¿qué es lo que sucede? No logra llamar la atención de todos estos, de la opinión pública en realidad, pero tampoco de los historiadores a un lado y al otro de la frontera, hasta, bueno, casi los años 80, principios de los años 90, etc. Y hay tres factores que para mí son fundamentales y responsables en este olvido. Insisto, la manera en que Francia va a escribir su propia historia tras el conflicto. En segundo lugar,
la forma en que 40 años de dictadura en España no van a dejar sitio alguno para, evidentemente, iniciativas destinadas a recuperar la memoria y a analizar su historia, la dictadura de España, su evolución y su proyección internacional. No lo olvidemos, en un contexto de Guerra Fría que, como sabéis, tiene una importancia capital en este sentido. Luego, claro, el tercer factor es los modos de los mecanismos de ocultación, las construcciones positivas, se han combinado para, de alguna forma, condicionar el estudio de esta participación. Combinados, resultan muy interesantes. ¿Por qué? Porque ponen de manifiesto, por en primer lugar, cómo en España ha habido una ausencia de la transmisión oficial de la memoria resistente, pero también ponen de manifiesto la compleja evolución que ha tenido la historiografía que se ocupa de estos temas. Y diréis, ¿por qué tiene una compleja evolución? Porque si no hubo un espacio oficial, si no hubo un espacio en el que poder desarrollarse, se apoyó en una bibliografía constituida en el exilio y, por tanto, como veremos, acusa un grado de contaminación del testimonio bastante elevado. Y esto es algo que, al analizar las obras que se hacen eco del concurso español en la resistencia en Francia, resulta muy, muy interesante. Una historiografía que, insisto, tiene sus cimientos en esa bibliografía que podríamos definir como una bibliografía testimonial y militante, donde aparecen también las solidaridades de partido, y que comenzó a desarrollarse en Francia a comienzos de la década de los 60. Yo creo que la obra fundadora sería El largo viaje, seguramente, de Semprún, gracias. Pero pasaríamos efectivamente por Antonio Vilanova, que estábamos hablando ahora, donde efectivamente el ruedo ibérico en el año 69, bueno, ya no en el año 69, anteriormente, pero el ruedo ibérico va a tener una importancia, bueno, pues mayor, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Claro, lo que encontramos de positivo, si queremos, en esta bibliografía testimonial y militante es que, efectivamente, iba a ser el refugio para la memoria de quienes habían participado en la resistencia. Era el único sitio donde podía sobrevivir ¿a qué? A la amenaza que para ellos, entenderme lo de la amenaza, a la amenaza que suponía, bueno, pues la versión oficial, ¿sabes?, que aportaba el egoísmo y el comunismo francés, donde, bueno, todo era un halo de masculinidad y de nacionalismo francés que, insisto, seguían preconizando ese mito resistencialista. Pero, lejos de ser una excepción, lo que sucede es que el caso francés resulta un ejemplo paradigmático de lo que es una realidad europea bastante compleja después del conflicto, en la que, bueno, pues la mayoría de los países europeos se enfrentan a diferentes procesos de reconstrucción de sus identidades nacionales y de sus memorias nacionales. No hay que pensar mucho. Si nos vamos a Italia, por ejemplo, en este proceso se desarrolla, o este proceso en Italia se va a desarrollar atendiendo a otro mito fundacional, que es el que presenta a Italia como una nación de antifascistas. Y, bueno, insisto, cada uno de los países tiene sus peculiaridades, independientemente de las que encontremos en Francia o en Italia. Sí que existe cierto acuerdo en, de alguna forma, identificar dos procesos para superar estas dificultades, ¿no?, o estos procesos de reconstrucción. Yo creo que el primero de ellos es precisamente el que hace alusión a la construcción de estas leyendas, mitos, construcciones positivas en torno a sus movimientos de resistencia nacional. En Francia ha demostrado, en Italia también, en Yugoslavia, en Polonia, creo que también se pueden rastrear bastante bien. Y el segundo es, bueno, ese uso de lo que se llamarían cuarentenas, ¿no? En las que, bueno, cuando se identifica el periodo de guerra, cuando se identifica el periodo de ocupación, o en realidad cualquier episodio que lo que hace es salirse un poco de esa visión romántica de la lucha resistente, pues estos se van a recordar como momentos excepcionales que se separan de la trayectoria normal de la nación. ¿Vale? Y lo que sucede en el caso francés, que es el que hoy nos ocupa, es que los dos se combinan en realidad. Por eso creo que también resultaba especialmente interesante. Claro, como resultado de esta combinación en Francia, pues lo que sucede es que existe una ocultación de esos recuerdos no deseados.
¿no? Claro. ¿Qué es lo que se oculta? ¿Qué es lo que no quería mostrar Francia en este momento? Pues habíamos dicho antes la derrota, pero antes de la derrota existe el internamiento de extranjeros en campos al sur de Francia durante todo el año 39, pero que va a continuar con la Tercera Guerra Mundial. Hay muchos campos que van a seguir cambiando, que van a ir mutando, su naturaleza, sirviendo en diferentes periodos y a diferentes regímenes. Somos muy, muy curiosos. Incluso sirviendo como centros de reclutamiento improvisados. Eso, insisto, el tema de los campos es muy interesante. Existe la derrota, por supuesto. Existe, por supuesto, la colaboración, que es la propia Shoah, el propio Holocausto. Pero, insisto, también existe la marginación de las mujeres, imprescindibles para hacer precisamente funcionar esas redes de evasión, esas redes de inteligencia en suelo francés, por cierto, redes transnacionales, además, y también existe esa marginación sistemática, que ahora vamos a profundizar en ella, del aporte de los soldados que provenían del Imperio francés, ¿vale? Cuya marginación además les va a dar un hueco a los soldados españoles. Esto lo vamos a ver. Claro, lo que sucede también es que en 1960 la cosa comienza. La década hay una serie de cambios que van a cambiar, las narrativas míticas, insisto, de posguerra van a ser desafiadas y pues, bueno, se va a confirmar en Alemania, se va a iniciar en Alemania, en Francia, se va a confirmar, como decíamos, en la década de los 70. Aquí será fundamental el trabajo de Paxton, la frontera de Vichy. Hay un documental de Châtelain y Lapitié, que también que va a ser fundamental. Habrá dos películas, además concentradas en la historia del grupo Manouchian, que también van a ser fundamentales. Pero bueno, insisto, el resultado de este proceso a nivel europeo es, de alguna forma, la apertura de un nuevo espacio incómodo, pero en el que ahora sí múltiples versiones competitivas de este pasado, bueno, se van a poner en relación y, evidentemente, van a aparecer una serie de dudas, de preguntas, ¿no? En el horizonte. A esas preguntas nosotros podríamos añadir: ¿qué pasa en España? ¿Qué está pasando aquí, en ese momento? Aquí, el marco institucional no es el mismo. Es decir, logra, otra forma de preguntarlo sería, ¿logra el régimen de Franco sobrevivir también a esta particular, o a este particular desafío de la memoria europea? Bueno, creo que en España lo que sucede es que, a pesar de la ambigüedad que España demuestra en los primeros años de Guerra Mundial, al final, con la victoria aliada en el horizonte, bueno, como sabéis, el régimen de Franco logra mudar su piel, y lo que sucede es que, bueno, pues la propaganda hace su trabajo, y por la Iglesia Católica, él se va a convertir, o se va a proyectar una imagen al exterior de, pues lo sabéis, ¿no?, bastión anticomunista en el suroeste europeo y además defensor del catolicismo, ¿no? Pero claro, la imagen del régimen se ha alterado para sobrevivir y, a pesar de haberse alterado, va a continuar ignorando a quienes sí que están participando o habían participado de esta victoria aliada en Europa, que son, insisto, los españoles que habían participado, ¿no?, en la resistencia. Incluso, como los propios divisionarios hoy van a ser borrados sistemáticamente. Bueno, no borrados, pero sí silenciados, creo que no sabemos mejor, en ese proceso, ¿no? Y así, de alguna forma, evolucionaríamos durante todo el fascismo. ¿Cambió esto con la democracia? Pues es que lo mejor de todo este tema, lo que me parecía más interesante, es que la llegada de la democracia no trajo un cambio de tendencia. Y es que no ha sido realmente hasta los últimos 15 años cuando nos hemos dado cuenta que la historia de los españoles que habían de alguna forma desafiado, contribuido a la victoria aliada contra Hitler, bueno, ha despertado un interés, sí, notable entre medios de comunicación,
asociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, incluso los círculos oficiales, justo lo que comentábamos con esa inauguración en París, ¿no? del Jardín de los Combatientes de la Nave, como se llama, o luego en Madrid, incluso los círculos oficiales se han hecho por toda esta revolución en estos últimos años. Y todo ello, puesto en relación, pues, creo que viene a contribuir a la creación y a la consolidación de una industria cultural que se ha desarrollado en torno al mito de la nueva, que además tiene otro mito dentro de ellos, que es la liberación española de París. No, pero yo creo que es la punta de lanza o que es el paradigma, de alguna forma, se ha convertido, mejor dicho, en el paradigma de esa participación española en la resistencia. Además, estoy absolutamente convencido porque solamente hay que ver la evolución que han tenido obras periodísticas, novelas, películas documentales, novelas ilustradas, y podríamos ponerle nombre a todos ellos, ¿no? De modo que en los últimos años, es verdad, no sé si existe un fenómeno como este, ¿no? De modo que, insisto, hay que ver efectivamente cómo se desarrolla esa industria cultural en torno a esa liberación y esa de París, esa participación española en la nueva. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Si después de ver todos esos archivos que os he dicho y ponernos en relación nos quedásemos aquí, habríamos perdido un rato de tiempo. Y claro, los archivos son extremadamente interesantes. Ponernos en relación y tener un poco de tiempo para poder hacerlo ha sido magnífico. ¿Y qué es lo que ha dado como resultado? Pues mirad, hasta ahora se pensaba que había 140 que formaban parte de la nave y ahora lo que nos hemos dado cuenta es que más de 360 forman parte de la compañía. Y que en vez de ser solamente españoles, los archivos nos dicen con nombres, apellidos, fechas de nacimiento, declaración de su trabajo, o sea, de su profesión antes de entrar, sus itinerarios vitales de combate, nos dicen quién son todos ellos. Y nos dicen que son que pertenecen a 14 nacionalidades diferentes. 360 desde que se crease la compañía en agosto del 43, perdón, hasta que fuese desmovilizada en agosto del 45. 360, de los cuales, sí, 181 eran españoles. Mitad. Esto no, insisto, 14 nacionalidades diferentes. ¿Quién son el resto? De los que nunca se habla. Pues mirad, son franceses evadidos de Francia por España. Seguramente en esos papeles de vídeo habrá alguno. ¿Sabes? Fantástico. Golistas, comunistas, refractarios del servicio de trabajo obligatorio. Por supuesto, jóvenes norteafricanos que van a ser reclutados en Norte de África, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto a los europeos, pues hay alemanes, antinazis, antifascistas italianos, belgas, húngaros, portugueses, rumanos, suizos, armenios, hay un chileno, hay un brasileño, portugueses, hasta un ruso, no se sabe si será lo tenemos que confirmar, pero vamos a verlo. Pero bueno, esa es. Claro, la pregunta de una compañía española, bueno, es evidente que la respuesta es que no es una compañía española. La primera es porque su génesis es la de una compañía del ejército francés. ¿Vale? Que esto no se nos puede olvidar. Y sobre todo porque, atendiendo a los integrantes, lo que es una compañía transnacional. Yo creo que es lo más interesante de todo ello, ¿no? Un grupo de hombres, inicialmente, sí, compuesta por una mayoría española, que lo que sucede, y esto es cuando es interesante ver si hay análisis en perspectiva, es que el propio conflicto va a ir modificando. Porque es verdad que al principio, cuando se reclutan en los campos del norte de África, la mayoría de ellos son españoles, en torno a un 80%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el propio conflicto va imponiendo su ritmo y las bajas de los más veteranos se van a ir completando con quién. Con reclutas franceses, con reemplazos, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que, insisto, hay que verlo de esta forma. Claro, se impone de nuevo otra pregunta, que es, joder, ¿por qué al principio eran o había tantos españoles que se habían concentrado en esta misma? Y para contestar esta pregunta, que también es muy interesante, hay tres factores creo que resultan clave. El primero de ellos es el contexto político-militar que van a determinar las luchas entre De Gaulle y Gigot. ¿Gigot, sabes quién era? ¿No?
Vale. Bueno, Gigot fue el elegido por los norteamericanos para apoyar lo que la Operación Antorcha, 1942, sí, la invasión anglo-estadounidense del norte de África, ¿vale? Bueno, pues era el elegido para, de alguna forma, comandar las fuerzas que Francia tenía en el norte de África, porque habían fallado otras opciones, etcétera, etcétera, y quien realmente tiene responsabilidad y que, bueno, pues finalmente entra en conflicto efectivamente con De Gaulle, a quien los norteamericanos no tenían mucha simpatía, y bueno, entra en conflicto político por el control no solamente militar, sino también político de esos territorios del Imperio francés que iban a resultar fundamentales en esta fase del conflicto. Bueno, esas luchas generan, entre otras cosas, la creación de diferentes unidades, como son los cuerpos francos de África, donde en realidad va a ir a parar una amalgama de gente que estaba estacionada en el norte de África y que, bueno, pues entre ellos hay evadidos de Francia por España, como digo, refractarios, extranjeros que estaban internos en campos desde el año 39, muchos de ellos, o desde el año 40, muchos otros, etcétera, etcétera. Claro, esas luchas de poder por una parte, la disolución de esos cuerpos francos de África al término de la campaña de Túnez. Túnez termina en mayo del año 43, esa campaña, ¿vale? Y de alguna forma, bueno, el África sale de ahí y se acaba ahí esa guerra y hay que ver hacia dónde van las cosas, ¿no? Y por último, los procesos, y esto es lo más interesante de todo, es los procesos de blanqueamiento que sufren las tropas francesas en ese momento determinan la entrada de los españoles, en realidad no solamente de españoles, sino de españoles, europeos, provenientes de esos cuerpos francos de África y también jóvenes norteafricanos que no son negros, ¿vale? Que van ahora a tomar el relevo de esta población, de estos soldados negros que habían formado desde la primera hora, como dicen los franceses, sobre todo una unidad que es la de tiradores senegaleses, que todas las órdenes de Leclerc, pero que bueno, luego va cambiando de nombre, las unidades cambian mucho de nombre. Entonces, no me quedo con eso, pero quiero que os quedéis con eso, lo importante. Se van a blanquear esas tropas. Y esas tropas se blanquean, bueno, pues no por iniciativa propia, porque en realidad Leclerc lleva mandando a parte de esos tiradores senegaleses desde el año 40, sino que lo hacen a petición de las autoridades norteamericanas que ponen eso como condición para armar a las divisiones francesas. Esto es importante. Porque sin esa condición, sin cumplir esa condición, no se va a lograr ese armamento necesario para convertir a una división en una unidad blindada, etcétera, etcétera. De modo que hay que reubicar a la gente que está dentro y, bueno, en los huecos que quedan, rellenarlos, como os digo, y si me permitís la expresión, con claro, ¿qué pretextos ponemos para llevar a cabo una medida que es racista, absolutamente? Bueno, pues es algo como que dan tres razones, ¿no? La primera es que si mecanizamos las tropas, si mecanizamos la división, bueno, pues los soldados africanos no van a ser capaces de operar con esa nueva tecnología. La segunda, hay temor a que a medida que se entre la guerra, o sea, que la guerra vaya avanzando en Europa, bueno, la jerarquía colonial se pueda ver amenazada por las tropas negras. Y la tercera es que el deseo aliado tenía que ser que la división que formase parte de alguna forma de invasión en Europa fuese lo más blanca posible. Estas son palabras. Luego hay un cuarto elemento que nos olvidar, y es que se dudaba de la aclimatación de las tropas francesas a los fríos, perdón, tropas coloniales a los fríos europeos. Este además es uno de los que luego hemos visto en los escritos personales que llega, como que tiene más recorrido. Entonces, claro, yo como digo, eso abre la salida de estos tiradores africanos, abre la puerta directamente a más de 2.000 jóvenes norteafricanos, 2.500 franceses y más de 700 de los que están ahí. Claro, en palabras del jefe del gabinete de Eisenhower, para que veáis hacia dónde iba esto, esta medida se presentaba de esta forma, y cito, es más deseable que la división mencionada, en este caso la división de Leclerc, esté compuesta por personal blanco. Todo parece indicar
que la elegida ha de ser la segunda división blindada, pero esta solo cuenta con un cuarto de personal nativo. Y es la única división francesa operativa disponible que podría llegar a tener el 100%, que insisto, podría llegar a tener el 100% de personal blanco. En caso contrario, sería necesario crear una fuerza desde cero, compuesta íntegramente de tropas blancas. Esto es lo que dice la administración norteamericana. Si nos vamos a ver qué es lo que dice Frederick Morgan, que es el jefe, en su entrevista con el jefe de Estado Mayor de Churchill, ya directamente dice, insisto, cuando se dirige a las tropas al mando francés, le dice: sus posibilidades de obtener lo que quieren, es decir, que una unidad francesa tome parte en París, es un poco el contexto que estamos aquí, mejorarán enormemente si logran producir una división de infantería completamente blanca. Yo creo que hay pocas dudas, ¿no?, en todo esto. Claro, a mí siempre me queda pensar en este momento en qué es lo que dice el socio histórico por excelencia de las tropas francesas libres, que no es otro que Gran Bretaña, ¿no? Sobre todo porque Gran Bretaña no segrega a sus fuerzas, ¿no?, en el segundo conflicto mundial. Y bueno, claro, yo esperaba cierta objeción, ¿no?, a la hora de, cuando estaba trabajando con el archivero, y espero que alguien se oponga. Y, sin embargo, Morgan, en este momento, es quien, pues lo que hace es decir, resulta lamentable que la única formación francesa que podría llegar a ser 100% blanca sea una división blindada estacionada en Marruecos. Cualquier otra división francesa solo cuenta con un 40% de sus efectivos blancos. No, ya no solamente critica el hecho de que los efectivos no sean completamente blancos, sino que el hecho de que estén entrenando en Marruecos, en Temara, que es donde va a recibir el material y que van a abrir los carros, etcétera, etcétera, es que también les está, de alguna forma, molestando, ¿no? Claro, yo creo que los escritos de unos y otros no dejan lugar a dudas. Sí que había más dudas con la posición de Leclerc en este sentido, porque se presuponía que él tenía ciertas reticencias a deshacerse de sus tiradores senegaleses, ¿no? Y hay algunos testimonios de los miembros de la 9 que apuntan en esa dirección, pero yo creo que en agosto del 43 las declaraciones que hace Leclerc a De Gaulle no dejan lugar a dudas, ¿no? Él le dice: necesito refuerzos blancos destinados a reemplazar los negros inaptos para la guerra en Europa. Punto. Okay, creo que hay pocos, de hecho da cifras, ¿no? 1.500 franceses, 190 de ellos tienen que ser oficiales y más de 2.300 soldados indígenas norteamericanos, ¿no? Bueno, conclusión de estos procesos de blanqueamiento es que los dos procesos de blanqueamiento lo que van a traer consigo es que la segunda división blindada pues modifique por completo su capital humano. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hacen es que los soldados extranjeros salen de ahí y lo que sucede es que se va a convertir en una unidad de matriz mucho más europea y norteafricana. De modo que ese pretexto biológico, climatológico del que habíamos hablado antes, con esas razones justificativas, pues había servido para justificar el cambio, el cambio exigido por norteamericanos, hacer lo propio con, de alguna forma, la voluntad de Leclerc, o al menos la que le había transmitido a De Gaulle, y, bueno, convencer también, y esto es importante, a la oficialidad francesa que iba a mandar esas unidades. Y esto resulta traer, bueno, muy interesante. ¿Dónde? Pues verlo en la 9. ¿Con quién? Con precisamente el capitán de la 9, que es Raymond Dron, que es quien manda a la compañía prácticamente durante todo el conflicto, hasta que la hace el jefe de batallón, pero igual, y él hace declaraciones diciendo: antes de trasladarnos a Marruecos, donde, insisto, íbamos a ser armados, soltamos a los soldados africanos negros porque íbamos a combatir durante el invierno en Europa, y ellos serían incapaces de soportar los grandes fríos. Esa es la justificación, insisto, del capitán que estaba al mando de la 9. Yo ya os he dicho, favorecidos por todo ello, son soldados españoles procedentes de, bueno, pues, los cuerpos francos de África, la Legión y los campos de entrenamiento, los que ocupan estos huecos, y lo que sucede es que finalmente, bueno, se arma la división, se arma la compañía, llega a Inglaterra, van a entrenar en Marruecos, van a entrenar en Inglaterra hasta que desembarcarán en Normandía el día 4 de agosto del año 44.
Entonces, cuando desembarcan, el bautismo de fuego lo van a tener en Écossais, una población a unos 60 kilómetros, un poco más, 100 kilómetros de París. Pero claro, después de eso, el gran objetivo, no solamente para él, sino para todo el ver, que ya había, insisto, estado puesto por escrito anteriormente cuando se negociaba esto, era que una división francesa participase en esa liberación de París. Claro, normalmente cuando nos acercamos a las obras que hablan de esa liberación de París, encontramos que son unos 160 hombres los que van a participar, etc. En realidad fueron más de 170, si ponemos a estudiar quién integra ese destacamento que alcanza el Hotel de Ville en esa noche del 24, y lo que iba a suceder de nuevo es que cada vez que pasamos por encima de ellos son pues, un grupo de hombres de muchos orígenes diferentes, que lo que hace es señalar la naturaleza transnacional de ese grupo, donde efectivamente los franceses son un grupo muy, muy importante. No solamente hay hombres de infantería, sino que hay otras unidades que la aportan. Entonces, sí que cabe destacar que toda esta historia, para poder recuperar toda esta historia, desde que terminara el conflicto, pues tuvieron que pasar más de 25 años para que por primera vez en Francia alguien se ocupase de esta historia. Y quien lo hace por primera vez, justo lo comentábamos antes, es la Federación de Deportados, Federación Española de Deportados Internados Políticos, la FEDI, ¿vale? Que es quien va a organizar en 1969 un homenaje a estos españoles que habían muerto por la libertad durante el segundo conflicto mundial. Ese mismo año, justo lo decíamos en el que Antonio Villanova publica su libro Los Olvidados, ¿no? Donde se da ya buena cuenta de qué es lo que había sucedido aquí. ¿Qué es lo que pasa y por qué resulta interesante ese acto? Porque por primera vez, pese a que hay escritos anteriores de algunos de los miembros de la 9, por primera vez en un acto oficial se reconoce. Y por primera vez en un acto oficial la 9 tiene de alguna forma un peso específico, ¿no? Un lugar preeminente en esa ceremonia. De modo que, insisto, hasta parte de los discursos que hay ahí giran en torno a la experiencia y la memoria de esos hombres. Claro, después de esa experiencia, después de esa iniciativa de la FEDI, insisto, en el 1969 van a tener que pasar varios años más, aunque hay algunas cosas de nivel local que sí que se van a seguir realizando, para que, esta vez sí, en el año 94, una ceremonia, una cumbre bilateral, mejor dicho, entre Francia y España, sean los presidentes Mitterrand y Felipe González, quien por primera vez, bueno, van a de alguna forma homenajear a los guerrilleros españoles en Prayols, y también se hace una mención a quienes participaron de la liberación. En Prayols, en ese mes de octubre del 94, no se hace mención a la 9. No aparece, no. Pero, bueno, sí que, de alguna forma, la historia del recuerdo de ese exilio combatiente español por primera vez estaba, ¿no?, sacudiendo ahora sí la memoria colectiva en Francia y en España, de alguna forma. Claro, quiero que veáis que, si hacemos cuentas, habían pasado 20 años desde que, a mediados de los 70, esa Francia de Vichy, de Paxton, y esos recuerdos de posguerra de alguna forma se habían comenzado a modificar en Francia. Como que tenemos síntomas, ¿no?, de que todo esto está evolucionando de forma tardía. Y bueno, en esta ceremonia hay una periodista que se llama Françoise Meunier, que lo que hace, y que además es ex-resistente, que lo que hace es realmente importante, porque en Le Patron de Resistance va a dar continuidad a este fenómeno. Lo que hace es sacar un editorial muy interesante en el que nos dice, se dedica por entero a la historia de la 9, y nos dice si Francia se puede permitir ignorar esa historia durante más tiempo, ¿no?, y todo lo que ello implica. Y claro, a raíz de ese editorial se siguen sucediendo nuevas publicaciones y, bueno, pues finalmente llegará un homenaje oficial en el año 95 en España, donde en el cementerio de Fuencarral, donde evidentemente se habrá hecho, insisto, año 95, 50 años después de que haya finalizado el conflicto, y cuando el Partido Socialista Obrero Español llevaba en España pues casi 13 en el poder, ¿no? Porque quiero que veáis que hay esta evolución tardía de la que seguimos teniendo. Hay nuevas
celebraciones, nuevos homenajes, el aniversario de la liberación de París, el 60 aniversario, donde pues ahí sí ya la alcaldía de París, con una representación del Senado español, le va a homenajear. Esto es el año 2004. Y de nuevo, pues ahí la 9 va a tener un papel central, muy interesante, y tal y como había sucedido antes, bueno, pues se tomaba Francia la iniciativa y España iba de alguna forma a corresponder un poco más. Y lo iba a hacer 2 meses después, y lo iba a hacer de forma, ahora para mí, divertida a la hora de estudiarlo, pero evidentemente en su día cargada de polémica. ¿Por qué? Porque lo iba a hacer a través del homenaje que el 12 de octubre, el día de la fiesta nacional en España, Bono, el ministro de Defensa en su momento, iba a organizar, haciendo desfilar a la Salamanca, junto al Luis Royo, el miembro de la División Azul, con el miembro de la 9, para, tal y como diría Bono, simbolizar un abrazo de concordia y reconciliación, que esa era un poco el leitmotiv, ¿no? de la puesta en escena. Claro, querer equiparar de alguna forma el sacrificio de unos con la participación de otros iba a resultar, bueno, grotesco, iba a resultar inaceptable para, evidentemente, asociaciones de memoria, familiares, etcétera, 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 que iban a denunciar lo que había sucedido ahí. La prensa extranjera, por cierto, si lo podéis mirar, resulta especialmente interesante ver cuál es la reacción. Hay una serie de titulares que le dedican al acto que resultan muy curiosos. Por ejemplo, Hitler podría haber desfilado si estuviese vivo, es uno de los que da. España reabre viejas heridas, se ha ido utilizando luego, no ha caducado, sigue, ¿no? O la memoria republicana ha sido insultada, este último era de Humanité. Pero claro, a pesar de que Bono fracasa, podríamos decir, bueno, esto siempre se aprende, ¿no? Y no iba a ser así. En realidad, si nos vamos otra vez al contexto europeo, Bono no iba a ser el último político que se iba a morir. ¿Por qué? Pues porque durante los preparativos del desfile militar serbio de 2014, fue muy poquito, resulta que Oliver Anti, que es el asesor del primer ministro Nikolic, le insta a introducir banderas, símbolos del movimiento chetnik en el desfile, ¿no? Porque para él, estas declaraciones también son de precio, los chetnik, los partisanos, los rusos y los ucranianos estaban todos en el mismo bando. Ojo con ¿no? un poco la dimensión que toma este tipo de fenómenos, por lo que, claro, para él no había ningún tipo de contradicción en incluirlos en el desfile, ¿no? De modo que para Bono tampoco la había oído. Pues la había oído en poner, insisto, un visionario con un miembro de la división de Trenes. Claro, de vuelta a Francia, en el 2010, que es el año en el que de alguna forma vuelve o estalla la memoria, estalla la memoria de la 9, porque el Ayuntamiento de París en ese momento le entrega la medalla Bermeja a los 3 últimos supervivientes de la 9 por su participación en la liberación de la capital en esa noche del 24. Y además lo hace coincidir, bueno, mejor dicho, hay un realizador argentino que se llama Albert Marquardt, que además es el que hace esta obra, Los Olvidados de la Victoria, que presenta ese día en el Leal esta obra de su. Lo que es muy curioso, acercarnos un poco más de cerca a el homenaje, porque resulta que se homenajea a Luis Royo, a Manuel Fernández y a el último miembro de la Unión Española muerto, Rafael Gómez. ¿Vale? Se homenajea a los 3, insisto, por esa condición de ser los 3 miembros de la 9 que entraron en París a liberarlo el día 24. Bueno, resulta que Manuel Fernández no pertenecía nunca a la 9. ¿Vale? Pertenecía a una compañía de acompañamiento que formaban el mismo batallón, pero compañía de acompañamiento número 3, pero nunca formó parte de ellos. Y tanto Luis Royo como Rafael Gómez no formaron parte de ese destacamento que lleva atrás porque pertenecían a otra sección. De modo que el ayuntamiento estaba dando una medalla por algo a
3 combatientes que nunca habían estado ahí, que ellos mismos en las declaraciones que hicieron ese mismo día estaban reconociendo. Sí, resulta especialmente interesante porque también es un argumento que sigue absolutamente de actualidad. La semana pasada en Zaragoza, la Inmortal, el ayuntamiento le da el título de hijos predilectos a los combatientes de la 9 que habían formado parte de la liberación de París, etcétera, etcétera, y seleccionan para hacerlo a, pues, lo mismo. 4 combatientes, en los que uno de ellos no eran de Zaragoza, 2 no pertenecían a la compañía, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que vemos que sigue un poco en esa misma. ¿Qué es lo que sucede? Siguió la leyenda retroalimentada, insisto, por este tipo de construcciones que, como veis, no miran o no tienen un retrovisor muy amplio, si lo podemos poner de esa forma, pero que sí que han consolidado, la 9 en esa posición privilegiada, ¿no? Y que sigue conservando con homenajes con los que han recibido. Por ejemplo, el que en el 2015 tiene en París para la inauguración de ese jardín que comentábamos anteriormente, en el que asisten los reyes de España. Es algo, al menos curioso, ¿no? A iniciativa de Ana Hidalgo, que ya estaba, insisto, como regidora del consistorio, y que luego pues, se iba a repetir, insisto, 2 años más tarde en Madrid, ¿no? Yo creo que, en conclusión, y con esto termino, pese a que no resulta sencillo establecer una línea de separación entre lo que serían los usos triviales de la historia, por una parte, y esos usos profesionales, entre lo que sería el conocimiento, por una parte, histórico, o el consumo popular de historia, yo creo que en el caso de la 9, este consumo sí que expresa la necesidad de parte de la población española y parte de la población francesa, por aquellos de los descendientes que están a ambos lados de la frontera, de comunicar, en primer lugar, las experiencias de sus antepasados, seguro. También lo hacen denunciando el olvido sistemático al que habían sido sometidos durante años. Y además las ponen en relación con el pasado y el presente de España y Francia en la actualidad. Esto resulta también muy interesante de analizar, ¿no? Pero claro, presentarlas como elementos identitarios, si queremos, de una historia que no presenta fisuras, que además, pues todavía tiene algunos grises, ¿no? por volver a y sobre los que todavía quedan una serie de interrogantes a poder responder, yo creo que resulta erróneo. Claro, ¿qué es lo que se intenta? Bueno, despejarlos pues, con trabajo, con disciplina histórica, intentando deconstruir estos mitos a los que yo os hacía referencia, intentando establecer una mirada crítica que de alguna forma, pues bueno, nos lleve a analizar a todos ellos y nos lleve a poner en cuestión que ni esta compañía se encargó de la liberación de París, ni se encargó de conquistar el vino del Ávila, etcétera, etcétera. Y que, por supuesto, no era una compañía española, era una compañía transnacional. La liberación de París se completa, entre otras muchas cosas, gracias a una insurrección popular que se levanta el día 18, a la toma de control de algunos de los puestos clave por parte de la Asistencia Interior que comandase Rol Tanguy, que por cierto había sido legalista en España, que lo hace, y por supuesto se completa gracias a la intervención de todas las tropas aliadas, no solamente el 24, sino el día 25, etcétera, etcétera. Y que, bueno, pues sí, además, es verdad que hay diferentes unidades francesas que no van a conquistar el Sevillo del Ávila famoso el día 5 de mayo del 45. Sí, estamos de acuerdo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no fueron la 9. La 9 solamente es autorizada a subir al Obersalter el día 7. De modo que tampoco la podemos colocar ahí. De hecho, cuando se le pregunta a sus hombres, muchos de ellos confunden el Berghof de Finder con lo que era el Nido del Águila, ¿no? Que son 2 sitios diferentes, separados por 500 metros de desnivel, o algo así, más o menos, ¿no? 500 metros de desnivel y un ascensor chapado, ¿no? Que es lo que tiene ahí. De modo que, bueno, pues veis cómo estas leyendas, estas
Liberación Española de París muestran cómo esas versiones simplificadas de alguna forma del pasado, estéticamente deformadas, han contribuido a construir ese mito de la compañía en un relato tardío que, bueno, de alguna forma, creo que debería de, o que poco a poco está siendo superado, pero que, bueno, son o han sido fundamentales también en el proceso de conservación de esa memoria popular y, bueno, pues son de alguna forma tradiciones inventadas sobre las que yo hablaba al principio, sobre las que reposan parte de estos mitos que acusa el compromiso antifascista español durante el segundo conflicto mundial, que yo aquí os he defendido, cuyo paradigma reside en esta historia también manida de bueno, la 9 y los más de 360 hombres que de 14 nacionalidades diferentes formaron en ella. Por mí es todo por hoy. Muchas gracias, Diego, por esta completa panorámica. Tenemos tiempo para preguntas. Comentarios, sugestión, Manuel. A mí, la memoria que se ha ido construyendo aquí en el Estado español sobre la 9 nunca dejará de recordarme, en cierto modo, observando las distancias, la memoria que se construyó sobre las brigadas internacionales españolas en el extranjero, en los países, sobre todo en los países que quedaron más al margen, digamos, de lo que luego fue la gran gesta antifascista que sería la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A lo mejor Irlanda, por ejemplo, y sobre todo Alemania. Tengo entendido que en la RDA todo el mundo, la frase común era yo estuve en las brigadas internacionales y creo que algún ministro y gran cargo de la RDA decía estarlo sin haberlo estado, estando solo un par de semanas para dar un curso de formación o algo así. Y aquí con la 9 salvando las distancias pasa lo mismo, ¿no? Que quedando el Estado español al margen de la gran gesta antifascista que construyó el mito antifascista en toda Europa, hubo que inventar tradiciones antifascistas a partir de las 9. Pero, ¿a partir de cuándo? ¿Cuándo crees que se inventaron las tradiciones antifascistas en esta historia? Pues para mí lo más interesante es. En Europa, en la mayoría de Europa, con la caída a partir del 45. En España ya caída la dictadura y a cierto punto pasada la transición. Yo estoy más en la segunda, pasada la transición y avanzada la transición. Yo creo que ahí, bueno, o intento hablar de ese interés no solamente desde el punto de vista político, sino también estético, ¿no? Y, bueno, esto resulta rentable. Que no hemos hablado de cifras, pero esta historia resulta muy rentable. De la 9, del libro de Berín Mesquida, que se publica en 2008, se han vendido más de 60.000 ejemplares en 3 idiomas diferentes. 60.000 ejemplares son un montón, por no decir otra cosa. Por eso digo que... Más cosas. Sí, más allá del libro de la 9 me impresionó, sí, que no entendí mal, que hubiese tal convicción en Francia de que la liberación se ha llevado por manos propias. Es decir, realmente los franceses en general y los españoles en particular creyeron esa historia. Durante muchísimos años sí, y además había un marcador inconfundible que es el archivo. Si me vuelvo al archivo, y resulta especialmente interesante. Si nos desplazamos a los archivos franceses, el Servicio Histórico de la Defensa posee una división completa de archivos donde se integró todo lo que se llamó el Bureau de Resistance y de Segunda Guerra Mundial, es como la Oficina de Resistencia y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después, que lo que hizo fue colectar los archivos que procedían de las diferentes familias de la resistencia. Esto es un poco complicado porque en la posguerra mundial, para poder llevar a cabo el análisis de todo lo que supone el movimiento resistente en Francia, la propia administración francesa se dota de archivos de personal que gestione diferentes familias de resistencia y lo que hace es ordenar, o mejor dicho, y posteriormente ordenar los servicios que habían prestado la resistencia en diferentes miembros. ¿Vale? Para ello, y para estar dentro de eso,
una serie de puntos, pues una serie de que además se van modificando con el tiempo, con conclusiones, etc. Pero bueno, aunque es muy complejo, ¿vale? Lo principal es que hay 5 familias resistentes cuya naturaleza puede ser o militar o civil y militar, ¿vale? Serían las fuerzas francesas libres, es decir, todos aquellos que pertenecen a los ejércitos de Francia libre comandada de Gaulle, las fuerzas francesas del interior, ¿vale? Eso sería lo que llamamos la resistencia conocida como tal, ¿no? Por ejemplo, no sé, Libération Nord, o sí, por ejemplo. Y ahí, ¿no? O los franquiciadores partisanos franceses sería el paradigma, ¿no? De todo ello. Está después otras 3 fuerzas francesas combatientes, que principalmente son la gente o los agentes secretos que pertenecen a redes de inteligencia, de evasión de información. Luego hay otras 2 que, bueno, igual, RIF y que de eso no importa, ¿no? Pero claro, todo eso genera un volumen de más de 750.000 expedientes personales. 750.000. Uno a uno están en todos. Para poder hacer la tesis, yo pasé por encima de más de 250. Entonces, 750.000. O sea, puedes imaginar qué fuerza sería, ¿no? En términos militares, un ejército, una quinta columna, ¿no? En Francia, en la Francia de la ocupación de 750.000, claro. Hay que ir a los procesos de homologación que se generan en posguerra para saber quién pertenece a cada una de las categorías y a quién se le da el privilegio de entrar o no dentro de las categorías. Procesos que dependen directamente o que se desarrollan, perdón, a la par que se desarrolla este mito resistencialista. De modo que esta imagen también está distorsionada. Es decir, la imagen de una Francia resistente, construida incluso en el archivo, depende directamente de ese mito resistencialista. Claro, ¿qué es lo que sucede? Eso es lo que se creyó durante años. Pero cuando llegaron los estudios más serios sobre cuál había sido la participación francesa en la resistencia, pues empezaron a poner en duda algunas de estas teorías. ¿Quién las puso en duda? Porque Mallorca, que la pudo poner en duda, hasta Jean-François Marcol, pasando por James, por ejemplo, un documento interesante sobre la participación colonial, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, había habido, insisto, pues una imagen masculina, militar de la resistencia, que es la que había prevalecido. Pero no todo valía porque la solidaridad política había hecho que se hiciesen declaraciones firmadas y que permitiesen la entrada en algunos movimientos de cuando no se había pertenecido y tampoco se podía olvidar. Porque, insisto, resulta excesivamente complejo, pero durante muchos años fue la imagen que prevaleció. Eso sí, fue puesta en duda bueno, a partir de los años 70, en realidad, que es cuando encontramos una mayor posterior. Y sigue evolucionando, esto es algo que es importante, o sea, sigue evolucionando más a buen ritmo en los últimos 25 años. Yo creo que hay un número de trabajos muy importantes, serios, que han aparecido no solamente sobre grandes figuras de la resistencia, sino sobre movimientos que efectivamente nos hacen cuestionar algunas de estas cuestiones. Y claro, nos hacen tener preguntas, pues nos hace que nos planteemos preguntas que resultan muy interesantes, ¿no? Entonces, no, mira, es que usted si no tuvo las armas en la mano, no puede ser considerado como resistente. Esto es algo que antes sucedía. Y el uso, la prerrogativa de usar las armas, pero el uso de las armas es una prerrogativa, perdón, casi exclusiva de los hombres. Cuando, como decíamos antes, mire, si el concurso de las mujeres en la falsificación de documentos, en la gestión de pisos francos, en el mantenimiento de estas estructuras, en su participación como correos, etcétera, 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 sí, es imposible. De modo que estaría por llevar un estudio global sobre esa participación, aunque, insisto, se ha ido matizando poco a poco. Pero sí, claro, hasta en el archivo esa imagen se fue construyendo al mismo tiempo que se desarrollaba ese mito resistencialista en una Francia que estaba inmersa, por supuesto, en un contexto de Guerra Fría, pero que no podía tampoco escapar. Yo quería preguntar si
pues dentro del comunismo francés, sobre todo en la posguerra, pues las organizaciones y demás, si existió algún tipo de recuerdo o de afán pues, internacionalista con respecto a las 9. Es decir, si a lo largo de la historiografía comunista de Francia pues, se recordaba más pues, a un grupo de luchadores antifascistas más que a un grupo de franceses con luchadores antifascistas, por así decirlo. Para estar agrupamos, Sí. sobre mí otra pregunta. Sí. Bueno, primero, enhorabuena por la charla, porque fue muy instructiva para todos. De manera muy rápida, un par de cuestiones, simplemente. Bueno, pues, las mujeres, absolutamente fundamental. Yo creo que ese enfoque que estás dando una charla desviando a cuestión de las mujeres, a su insensibilidad, etc. No solo la guerrilla, no solo la resistencia, sino cualquier otra actividad, creo que muy útil y creo que es normal. E que ademais a documentación nos leva a isto, a vez máis. A segunda cuestión, me sorprende esta cuestión de revival, perdón, de crítica deste discurso de Gaulle nesa segunda ola que dixeche nos 62. No 68. Segunda hora del 68. Perdón, partido del 68. Bueno, me sorprende. Lo digo porque de Gaulle estaba ahí. Sí, que no sería más una cuestión de atizar a De Gaulle en política presentista que una cuestión de la memoria, no sé. Ahí me hay tentaturas con mi desconocimiento. Me sorprendió, de hecho, que lo dijera. La tercera, yo creo que el tema de las 9, bueno, es el tema de la charla y es el tema de tu investigación, ¿no? De hecho, a ver, es más que eso, ¿no? Es más que la 9, evidentemente. Yo creo que la 9 surge, el mito este es un mito precioso, es un mito romántico por excelencia, es decir, todo el mundo lo va a creer en España y fuera, es decir, lo que es este romanticismo, ¿no? Bien, pero yo creo que en el fondo esconde, dentro de las características finales, hay como un, porque esto empieza en 2004, 2005, que es cuando empieza el revival de memoria, de ese cambio en memoria-historia. Yo creo que en el fondo hay un deseo por asociaciones, por grupos, etcétera, un deseo frustrado de liberación de España. Quiero decir, como si la 9 tuviera que haber liberado a Madrid, ¿no? No solo la 9, sino los republicanos que perdieron la guerra, ¿no? Creo, porque esto hay que verlo más, creo, desde la perspectiva de por qué sale, que son las preguntas que hay que hacerse, y yo creo que hay como casi un deseo de esto, ¿no? Pero lo cierto, y comparando con esto, es que para la mayoría de la gente fue un absoluto descubrimiento. Esta es la cuestión. Hasta ese momento no había existido. Es la memoria la que lo saca. Con todos los hándicaps que tenemos, con todo, pero son realmente, más allá de Bono, etc., no son las instituciones oficiales, no es el Estado. Y yo creo que hay como un deseo no sublimado, no sé, de perderse la liberación de España por parte de los republicanos del partido. Y que se hizo en Francia, ¿no? Y que se ocupó el hotel de Lille. No sé, digo como reflexión, ¿no? Pero bueno. Yo empiezo por el final, porque me parece súper No te escucho. Empiezo por el final porque me parece muy interesante. Yo estoy de acuerdo con ese deseo que existe, no sé si de liberar Madrid, pero sí que existía la necesidad absoluta de contar una historia en positivo. Porque lo que sucedió, y en esto tiene mucho que ver la tercera generación, es que quienes participaron de la guerra, sus recuerdos son complejos, son traumáticos, y empiezan en el pase de la frontera, en el 39, la mayoría de ellos, pero son traumáticos, y sus experiencias cuando las transmiten a la familia, o no las transmiten, que esto es muy importante, o siguen siendo traumáticas. ¿Qué es lo que sucede? La segunda generación, muy interesante también, porque la segunda generación, es decir, sus hijos, ¿vale?, están absolutamente desconectados, por norma general, absolutamente desconectados de lo que ha sucedido o lo que han hecho sus padres anteriormente. Porque sus padres, sus padres y sus madres, abogan por su completa inmersión en el contexto nacional en el que les ha tocado vivir, en este caso en francés, la mayoría de ellos, ¿vale? Y para ello incluso renuncian, aparte de la cultura española, incluso a la lengua, ¿no? ¿Vale? Esto es también muy interesante, ¿por qué? Porque nos colocan en la tercera generación, que son los encargados de, efectivamente, desde lo civil, no desde lo oficial, sino primero desde lo civil, intentar lanzar estas iniciativas.
Y ahí se dan cuenta que cuando quieren contar la historia de sus padres, solamente se encuentran traumas. Insisto, el de la frontera, el de los campos de internamiento, el de las compañías de trabajadores, el de una nueva derrota con los nazis, en este caso en Francia, el de otro éxodo hacia el sur de Francia, el de la deportación de 9.000 españoles a campos de concentración, etcétera, etcétera. Estos traumas los analiza Vilanova en su libro, por supuesto, los analiza Pons Prades en sus obras, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que sucede? En esas obras, en esos libros, solamente hay una historia positiva. Dos, si queremos. La batalla de Narvi, con españoles de la legión que se batían como leones y pito en la nieve, eso es lo que diría su general. Narvi que Noruega. Sí. Fiordo de Narvi, que alguien sabe. Embargo, entonces fue 1940. Eso es, ¿por qué? Porque por ahí pasaba la ruta del hierro sueco, controlaba a los nazis y los aliados querían cortar, entonces mandan un cuerpo expedicionario compuesto por mayoritariamente tropas francesas, entre las que está la 13 Brigada de la Legión Extranjera, donde hay un montón de españoles. ¿Vale? Bueno, esa es una historia en positivo. La otra historia en positivo, que es la mejor, la más romántica y la más bonita, es liberar París. Es muy bonito, claro, que París es muy bonito. Ahora una cosa, pero los testimonios directos tienen que ser, por definición, mucho más complejos. Porque son contradictorios. Tienen que ser mucho más contradictorios. Son complejos. Precisamente por ello. Sobre el trauma de la guerra, los directos, Sí, sí. los estudié. Sí, sí. Entonces, eso, yo me acuerdo cuando fue toda esta. Sí. Sí, que vino más gente Sí. allí y tal, a Coruña y tal. Sí, sí. Trajeron a uno que había estado hablando Claro. comandante, yo no sé si era broma. Porque creo que murió hace poco, 6 o 7 años, no lo sé. Bien. Oye, la definición del testimonio fue prácticamente nada. El relato típico, y lo llevaron por todos lados. El relato típico no dijo nada más. Nada más. Por mucho que le intentara hacer. Quiero decir, ¿por qué? Una visión de las guerras son crisis. Las guerras son traumas. Y esos traumas, evidentemente, pues es mucho más cómodo para mucha gente vivir de esto, ¿no? De lo que le hace. No, pero es que esto es mucho más complejo. Mucho más complejo y mucho más interesante. ¿Por qué? Porque, fíjate, en 2010, cuando se les entrega la medalla Bermeja por la ciudad de París, yo me acuerdo, bueno, seguramente sería la última vez, tercera y última vez que entrevistaba a Rafael Gómez, que lo entrevisté en el propio ayuntamiento. Igual que había entrevistado a mi rollo, a Manuel Fernández, etc. Y Gómez me decía que, por supuesto, él no había formado parte del destacamento de esa noche del 24 porque él pertenecía a otras secciones, tan fácil como eso, y eso, sí, os aseguro que eso queda, o sea, queda atrás en el archivo, ¿no? Ser de otra sección, la compañía estaba dividida en 3 secciones, no está. Hace 2 años y medio que tuve la oportunidad de volver a hablar con él, y que además le cogimos un testimonio para un documental que se llama Rafael Gómez, que es el último español de familia, o algo así, quiero decir, de Pedro Calleja, ¿vale? Rafael, en los 10 últimos años había modificado su historia. Y el paradigma, el caso paradigmático de esto lo encontramos con el que fuera presidente de la Asociación de Radicales Mauthausen, ¿no? Marcos, especialmente, que descubrió Benito Bermejo. Bueno, si yo doy 300 conferencias al año diciendo que estaba en París, pues a 301, te aseguro que estaba en París, no. O sea, puse yo los documentos. Este proceso también es, bueno, un poco, ¿no? Un poco creo que por una parte es eso, por otra parte, en cuanto al 68, por volver ahí, no es tanto que el 68 amenaza, sino que lo que supone el 68 es un cambio generacional para mí. Entonces yo creo que ese es el matiz que le quiero dar, ¿no? Creo que el 68 es un cambio generacional donde hay algunas cuestiones que aparecen en el horizonte y que a partir de ahí se desarrolla otra cosa, especialmente porque hay inputs que van a venir, ¿no? En el 70, durante los 70, ¿no? El tema de las mujeres es absolutamente fundamental. Claro, las mujeres en Francia no se les va a permitir formar en el ejército a no ser de que formen parte de unidades auxiliares. ¿Dónde iban a formar? ¿Cuándo estuvieron cerca de, por ejemplo, los soldados de la 9? Cuando formaron algo que es un caso muy curioso, un cuerpo específico de ambulancieras, no sé si se puede decir, conductoras de ambulancia. Conductoras de ambulancia para el Cuerpo Franco de África,
y donde pues también sus fichas las tenemos todas con sus fotos y demás, con un carácter muy transnacional, es muy curioso también. Así que ahí las encontramos en un cuerpo de enfermería que avanza junto a la división, que además se le puso un mote, el de Bochambel, que es como se llama, y también las encontramos en una cosa de la que no se habla, que a mí me fascina, que son los burdeles militares de campaña, ¿no? ¿Por qué? De ellos. ¿Y por qué? Pues, por ejemplo, recuerdo en declaraciones de Daniel Hernández, uno de los miembros de la 9, cómo hablar directamente de cómo Elena Gel pierde la virginidad en un burdel, evidentemente, y lo sabe, y no se animaba en detalles de hablar de cómo salió completamente ensangrentado, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que es algo de lo que no se habla, igual que no se habla de la relación del alcohol que tienen los soldados con ello, que es muy interesante también, y eso también me parece, porque Dron, por ejemplo, era como un radar, ¿no? El capitán de la 9 era como un radar absoluto que iba barriendo todos los bares y pubs en Inglaterra donde fue estacionada, diciendo cuál era la calidad de la cerveza y cuál era la calidad del whisky, y lo dejaba anotado en sus informes, para que sus hombres no fuesen a beber ni mala cerveza ni mala whisky, ¿no? Entonces, bueno, es algo también curioso. Bueno, sí. Me lo pasa muy bien haciendo No, Yo, la respuesta con... ¿Me puedes volver a formular la pregunta? Porque no he entendido bien. Sí, nada, quería preguntar si por parte del comunismo francés, ¿sí? Una vez acabada la guerra, ¿sí? Pues existió una suerte de recuerdo de estas, bueno, de estas unidades, de estas brigadas. ¿Pues de qué brigadas o de qué unidades? ¿De la 9? ¿Estamos hablando? Sí, de la 9, sí. Como un recuerdo más, por así decirlo, internacionalista, más... No. O sea, se primaba la nación antes que la clase social. Sí. En ese sentido, vale. O sea, pero no es solamente que se primase la nación. Esto tiene una respuesta un poco más compleja. Porque, en realidad, si nosotros rastreásemos desde el principio el alistamiento de quienes forman parte de la 9, nos iríamos hasta los campos de internamiento, campos de concentración del año 39. ¿Vale? Y lo que sucede es que existe, por parte del Partido Comunista Español, una circular que insta a todos sus miembros a no alistarse en el ejército francés. Y de ello son conscientes las autoridades francesas también, perdón, las autoridades francesas, por supuesto, pero son conscientes los militantes franceses. ¿Vale? Si a eso le sumamos que las fuerzas de la Francia Libre son o dependen directamente de De Gaulle, que es, de alguna forma, menos en posguerra iba a ser, ¿no? El enemigo número uno el competidor en la batalla por la memoria, etcétera, tenemos otro aspecto interesante. Y sobre todo, en realidad, la parte en la que el Partido Comunista francés tiene mayor peso en la lucha, es en la lucha interior, es precisamente alumbrando los francotiradores partisanos, que hay muchos españoles que forman parte de ellos, de hecho muchísimos, pero incluso ahí en esas formaciones también los españoles van a lograr separarse a principios del año 44, después de haber creado la Unión Nacional Española, separarse, de hecho sacan de esa estructura al 14 Cuerpo de Guerrilleros y forman la Agrupación de Guerrilleros Españoles, que va a ser una organización autónoma española dentro del organigrama de las Fuerzas Francesas del Interior. Esto todo de cara a tener un mayor grado de autonomía a la hora de la liberación, no es otra cosa. Pero, bueno, de alguna forma es por ahí. Bueno, sí, primero muchas gracias por tu intervención. Tres apuntes. Uno, así muy general, digamos, el espesor histórico que tienes que desgajar y batallar, etcétera, para ir al núcleo de una realidad de unos cuantos soldaditos perdidos en una vorágine terrible que fue la Segunda Guerra Mundial y que llegaron a donde les mandaron porque coincidió, porque para ellos, y sin embargo, o sea, todo como hay que deshacer el archivo, los mitos, toda una construcción, etcétera, para llegar a eso. Entonces, subrayar, digamos, la dificultad a veces de alcanzar el núcleo de un hecho histórico, o cómo son otros tantos hechos históricos que son las construcciones sobre ese hecho inicial. Entonces, y eso lo has puesto de relieve muy bien, y creo que es una enseñanza metodológica que creo que es pertinente subrayar.
en segundo lugar, dos detalles, digamos, internacionalistas. Esos negros y esos, porque hay que decir que eran así, y esos moros que no servían para liberar Francia, fueron a Italia. O sea, no los desmovilizaron, estuvieron con Juan, por ejemplo, en Montecassino y rompiendo el frente en Montecassino y fueron decisivos en ese momento. Aparte del retrato de ellos, la siguiente que viene a acabar. Entonces, simplemente decir que de la guerra no se libraba ni Dios, vamos, o sea, no es que los... entonces, no valían para el frío de Francia, pero valían para el frío de Italia. Bueno, y luego valieron para el frío de Francia. Y luego también valieron para el frío de Francia, efectivamente, porque fueron, desembarcaron por Marsella, etcétera, y fueron por ahí, por el Ródano arriba. Y en tercer lugar, bueno, y ojo, igual lo dijiste, pero no lo subrayaste. La segunda división blindada francesa era una unidad del ejército americano. O sea, el tercer ejército de Patton, bueno, y con armamento americano, uniformes americanos, etcétera, entrenamiento americano. Eso además lo dice De Gaulle en sus memorias cuando dice, y tuvimos que disolver un montón de unidades para adaptarnos a los modos del ejército americano. Eso es así. Y no había otro. Y el último comentario, si me permites, pro domo, que en Atenas del siglo V hubo una historia parecida. Es decir, toda la imagen de Maratón que se construye en Atenas es fundamental y es una imagen absolutamente legendaria y mítica, y además es muy curioso porque la imagen es Maratón, que es donde luchan los hoplitas, los soldados de infantería normalmente ricos, y con Salamina, que es la batalla naval donde está todo el mundo realmente, donde se moviliza muchísima más gente, muchísimo más diversa, no están los persas de Esquilo, que la describe muy bien, etcétera, pero no tiene ese eco que sin embargo se le otorga a la batalla de Salamina, otra vez para poner como dos batallas igualmente decisivas o en rangos distintos, de acuerdo con la composición social de los miembros que intervienen, sin embargo tiene una memoria diferenciada. Sí. Yo, en relación al relato de la liberación de Francia a manos francesas y la censura de la participación extranjera en la liberación, ¿esa censura tuvo repercusión sobre los relatos a nivel local de los combatientes en la frontera? ¿O, bueno, se mantuvo la presencia extranjera en su recuerdo? Bueno, sí, pues en realidad esa censura tiene un mayor impacto en lo que sean las políticas oficiales y lo que sucede es que en el testimonio o en la propia solidaridad de combatientes no está tan presente. Esto hace, por ejemplo, que encontremos casos como los de, por ejemplo, un caso concreto, en Po, por ejemplo, hay un caso muy concreto, que es, por poner un ejemplo claro, en el que quien había sido responsable de parte de la resistencia en Aquitania, en esa parte de los Atlánticos, en sus memorias, construye un listado a iniciativa propia y, insisto, trabajando con su memoria, de quienes habían formado parte de su grupo. Y en él, por supuesto que no duda en incluir a españoles que habían pasado por allí, pero también a parte de los brigadistas internacionales que habían estado recluidos en el campo de Tours y que luego colaboraron con su grupo. De modo que, gracias a eso, se llama así, ¿no? Gracias a eso, tenemos incluso archivos privados en los que efectivamente tenemos cosas. Pero claro, eso responde a una solidaridad militante, porque han sido compañeros de armas. Esto es lo que realmente genera esa... Claro, ¿qué es lo que sucede? Esas memorias, esos escritos, tuvieron una visibilidad mayor en ese periodo en el que el mito resistencialista era el relato dominante. Pero eso sí, después, cuando ese mito se ve desafiado y de alguna forma superado, ¿qué es lo que sucede? Buena parte, precisamente, de los estudios que han venido después, en este caso concreto, el estudio de Pirineos Atlánticos, la resistencia de Pirineos Atlánticos, bueno, han ido precisamente a reparar sobre esos archivos personales donde se conservaban pues, fichas, documentos, etcétera, etcétera, que dejaban constancia inequívoca de que en ese grupo de resistencia que contribuyó a la liberación del departamento había en este caso creo que eran más de un 33% de miembros que no eran franceses. De
modo que, de alguna forma, esa solidaridad de partido, esa solidaridad política o esa camaradería, y la gente lo llamaría de esta forma, bueno, de alguna forma se erige también como agente conservador de esa memoria, al menos en el tiempo en la que fue amenazada por los relatos dominantes. Tenía una pregunta acerca de este fenómeno de represión que se da en Francia, de esa atención que se da al papel nacional de las tropas masculinas de la liberación antifascista. Si este proceso de revisión se da también en otras partes de Europa, como por ejemplo sería en Polonia e Italia, por ejemplo se me viene el relato del partisano italiano. También extremadamente romantizado y muy popular. No sé si estos procesos de revisión de esos fenómenos también se darán en otros países y Sí. hasta qué punto tiene... Sí, en el caso italiano es muy claro. De hecho, el caso italiano tiene una evolución particular muy interesante, sobre todo a raíz de la fundación de la Segunda República, y posteriormente tiene una evolución muy interesante con digamos que la evolución del comunismo internacional, y en los últimos años, bueno, pues sigue más lejos los trabajos de Enrico Acciai, por ejemplo, sobre la transnacionalidad, de alguna forma, yo diré, analizada desde el punto de vista del garibaldismo y siguiendo en adelante hasta lo que sería pues, la participación de soldados italianos que se convierten en agentes transnacionales de resistencia. Creo que responde también a eso. Sí, creo que tiene esa respuesta. Yo creo que de alguna forma intentaba dar un poco o introducir ese tema cuando hablaba de que algo sucede en Europa a partir de los años 60 finales, donde efectivamente estos relatos dominantes se ven amenazados y se genera ese espacio, ¿no? Donde ya hay otras visiones que van a empezar a competir. Hay países en los que cuesta más o menos llegar, España es uno de ellos, ¿no? Francia es otro, Alemania había llegado antes, bueno, Italia, pero sí, claro, me parece que esa ventana de oportunidad, si la queréis llamar de esa forma, yo creo que aparece mucho. Las preguntas, me reservo las últimas. No, es un comentario sobre Italia. Estoy de acuerdo, lo que pasa en el caso italiano es cierto que los partisanos antifascistas italianos son la enorme mayoría italianos. Hay un jefe hablante del Tirol, hay algún esloveno, pero básicamente son italianos, muchos de ellos es verdad con trasfondos transnacionales, y esto sí que es una cierta diferencia con el caso francés, donde hay más reticencia a aceptar, por lo menos, este carácter transnacional, multinacional, mejor dicho, no solo de experiencia, ¿no? Y el caso polaco es, en esta Europa es mucho más complejo, porque claro, en el caso polaco lo que hay ahora, si visitáis Varsovia, lo que veréis, como que verá todo el mundo, es el escudo el símbolo de la Armia Krajowa, el ejército interior, por todos lados. Escaso reclamo turístico. Hay un montón de placas y ya no existe recuerdo de otros grupos como la Armia Ludowa, que era el comunista. Pero claro, es que hasta 1980, prácticamente, la memoria hegemónica fue la otra, la de la Armia Ludowa, y que el ejército del interior, bueno, sí, estaba por ahí, el gobierno exterior de Londres estaba por ahí, pero era capitalista. Pero yo represento a tu charla, para que te digo, te felicito y te doy las gracias, una cuestión referida a continuidades y discontinuidades. Vamos a ver. Antes, cuando mencionabas a los senegaleses, me miré el dato. 130.000 soldados de los tigoyos senegaleses, los tiradores senegaleses, lo que se inspiraron, por cierto, en los tiradores de IFI después, participaron en la Primera Guerra Mundial y pasaron frío de narices. Y no solamente senegaleses, también de otros lugares, ¿no? Pero bueno, es un cuerpo muy específico. No dejaba de sorprender que alguien como Leclerc decía es que no se adaptan al clima. Ha hecho la jeta. Yo me pregunto si estos, durante ese periodo, por lo menos los años 70, 80, incluso 90, que dominaba el mito de una resistencia básicamente francesa, esto también tiene un reflejo en los discursos de la memoria sobre la Primera Guerra Mundial. Todos los combatientes habían sido franceses, con participación de las colonias. También hubo combatientes
voluntarios en la lengua extranjera francesa en la Primera Guerra Mundial, una parte de ellos españoles. Recordamos mucho una parte que eran catalanes, pero hubo. En su momento la Francia combatiente exaltó, como nuestra ley, las naciones neutrales están con nosotros, para combatir, y después yo creo que se omitió, ¿no? Yo no sé si ahí son procesos de recuperación de memoria paralelos o si hay en el fondo una cierta continuidad, en ese mito de la resistencia como fenómeno francés blanco y masculino y en los polidos de la Primera Guerra Mundial. Y segundo, bueno, en parte tiene que ver con la pregunta aquí por este lado. ¿No crees que a nivel local sí que hubo memorias, incluso memorias públicas, por parte de agentes locales, por los agentes municipales, por ejemplo? Estoy pensando en Toulouse, sí, por el caso, donde ahí sí que la participación de los españoles republicanos, lo que fueron las teorías partisanas, las guerrilleras resistentes, fue mucho más notoria. Es decir, Toulouse en julio de 1944 era una ciudad casi tomada por guerrilleros, muchos de ellos de la CNT. Invisibles, parece que eso también incomodó profundamente de Gaulle. Que de Gaulle incomodaba casi todo y casi todo el mundo está incomodado con de Gaulle, que es el ejemplo de la razón de Estado francesa. Si no había una cierta porosidad, como lo que se comentó antes, en ese nivel local, ¿no? Más o menos. Igual que en Alsacia y todo. Y todo el tema de los Malgré-Nous, de los franceses que iban haciendo un uniforme alemán. Y finalmente, una cuestión, aquí hablamos de buenas memorias, malas memorias, certificaciones. Supongo que conoces estas memorias, creo que también han sido publicadas, pero que supo Robert Cole, de un combatiente, creo que es de la 9, santanderino, socialista, etc. Claro, él cuenta dos cosas. Él cuenta cómo antes de desplegarlos en Francia, llevarlos a desembarcar, etc., cuando están en Marruecos, reprimiendo una revuelta nacionalista marroquí. Es decir, fueron primero utilizados como tropas represoras al servicio del poder colonial. Y segundo cuenta, cuando están desplegados en Berchtesgaden, con todo tipo de juicios peyorativos sobre los alemanes, que había que fusilarlos a todos, aquí nadie ha conocido a Adolf, pero también cuenta, si quiere por lo menos, como cuando pillan a algún español que estaba en las SS, un poco que había, simplemente le daban los tiros. Pero bueno, más que nada, sobre todo me interesaba ver si también, vamos a ver de otros combatientes, pues también en esas partes, por ejemplo, ese periodo en el norte de África, en Marruecos, y también ha sido objeto de silencio. Bueno, estoy convencido de ello, que ha sido objeto de silencio. No existe traza alguna en los archivos que nos lleve a pensar en esa utilización. Es decir, que los diarios, no estoy solamente hablando de negocios personales, sino que estoy hablando de que los diarios de operaciones de las grandes unidades en las que están insertas, es decir, tanto la segunda división blindada como el tercer batallón de la Junta Nacional, no hacen alusión alguna de las tropas hasta ellos, porque además lo había visto. Creo que, me perdone Robert, pero creo que esa interpretación de cuando vemos a uno lo matamos es ciertamente romántica, o tiene una parte de romanticismo, porque sí que es muy claro el control que se establece sobre las tropas del tercer batallón, sobre todo y especialmente con un ojo especial en la 9, porque resulta que a comienzos del año 45 Dron abandona la capitanía, bueno, deja de ser el comandante de la capitán de la 9, perdón, porque es ascendido a comandante y además es ascendido a jefe de batallón. Y en su lugar le sustituye Dejen, ¿sabe? Que es otro capitán, que será a cargo de la 9, y evidentemente Dron lleva un control exhaustivo, realmente metódico, de lo que está sucediendo en el Rece, deja anotado absolutamente todo lo que sucede y deja sobre todo anotadas las sanciones. Entonces no tenemos una sanción en la que haya un juicio sumario, una ejecución sumaria de alguien por parte de la 9. Fui a por todos para verlo, porque hay una parte en la que quería ver efectivamente cómo se habían comportado estos soldados y si habían sido acusados de faltas graves, que esta sería una de ellas, y no lo habían sido. Entonces, al menos en una trata documental no existe. Es más, tampoco, y esto ya también es bastante significativo, no aparece en el diario de marcha del batallón, pero es que en la compañía, cuando Dejen hace sus informes, de compañía vice, cada 15 días, ¿vale?
tampoco aparece. Y es más, en los informes que se hacen al inicio de los trimestres, tampoco aparece. De modo que ya, y tenemos detalles hasta de quién tiene pies congelados. Ya, pero yo te hablo de, no de ejecuciones sumarias de miembros de la 9, sino... No, de que los miembros de la Unión hubiesen ejecutado la ley. Ejecutar Claro, pero no. Y si no dieron parte, Ya, claro. es normal. Claro, pero No, es cierto que en el diario... se encuentran en el bosque para Bueno, matar. 3 o 4. Claro. Entonces, no sabemos en realidad, claro, frente a eso. No, simplemente si tenía Sí, más, pero yo, más a mí me algún resulta, tipo de constancia de esto. no, me Eso resulta me parece interesantísimo, que porque sería más algo que allá llama del mucho la texto, atención. o sea, a mí me llama la atención, más allá del texto, no he encontrado. Vale. No sé, sí que es verdad, es cierto, hay otro testimonio que hace referencia a eso, que es Daniel Hernández, cuando se le pregunta, una entrevista que tiene en un diario digital en Guadalajara, se le pregunta 55 o 50 años después, y sí que es verdad que hace referencia a que cuando evidentemente se cruzaban con alguien, no de fácil de contar, pero, insisto, más allá de... Yo no lo he podido ver. Y es verdad que lo que me sorprendió, por ejemplo, es al llegar al nivel de detalle que tenían, insisto, tanto las anotaciones de Lerón como las anotaciones de Berger, ¿no? Porque incluso habla precisamente de si no tiene buenas actitudes, malas, si es un borracho, si no lo es. Sí, o sea, que como que se iba muy, muy hacia allá y era muy interesante y no lo vi. Pero, bueno, por ahí. Con respecto a Toulouse y la parte de los homenajes locales o las celebraciones locales, sí, claro, ahí, o sea, cuando yo daba estos ejemplos, intentaba ponerlo en perspectiva nacional, así decirlo, desde el punto de la memoria, etc. Pero sí que es verdad que las asociaciones y las memorias locales, en este sentido, han sido también el garante de esa conservación de la memoria y también lo han hecho a través de, bueno, pues una serie de ceremonias y homenajes que se han ido repitiendo en el tiempo. Por ejemplo, muy claras, Toulouse es un ejemplo claro, porque se repitieron, pero en relación con la 9 sería una reunión anual que hacían todos los miembros de la 9, mejor dicho, en la ciudad de Estrasburgo, que es una de las ciudades en las que contribuyeron a su liberación y que estaba patrocinada precisamente por el Ayuntamiento de Estrasburgo, año tras año, y que Rafael Gómez, el último superviviente, siempre recordaba porque evidentemente luego se instaló primero en África, en Norte de África, y luego se instaló allí. Y con respecto a la Primera Guerra Mundial, pues es una cuestión que yo no me atrevo a aislarme del todo. Yo no he visto, de alguna forma, esa misma relación, esa misma... No, sí que creo que la participación en la Segunda Guerra Mundial se ocultó mucho más. No sé, o sea, claro, es que yo... No sé, a través de quién lo he visto. Yo lo he visto a través de Jennings o lo he visto a través de Logan Dornell en el caso de la Primera Guerra Mundial, a través de sus trabajos. Yo creo que ha habido una mayor capacidad de ocultación, una mayor ocultación en el caso de la Segunda, porque creo que el movimiento resistente tuvo mucha fuerza durante los años 60. Y yo creo que no fue tal en el caso de la Primera Guerra Mundial, porque de alguna forma había sido una evolución. Porque es innegable que la gran mayoría eran franceses. Eso es. De hecho es algo que no podemos olvidar, porque cada vez que vamos a cualquier pueblo pequeño que sea de Francia, sus hijos muertos en la Primera Guerra Mundial. Sí, pero eso es cierto, pero yo te hablo de ejemplos recuerdo específicos de esas tropas coloniales. Ahora mismo no me suena. En el disco duro no recuerdo algún memorial específico dedicado a eso. Pero tampoco a la británica, se recuerda a los ansars, se recuerda a los sudafricanos blancos, a los negros. Pues se recuerda a los Hardy, no tampoco a los... Es decir, pero los indios, cameruneses, etcétera, cameruneses no, nigerianos, etcétera, pues no están representados. No, es verdad que no tengo ese recuerdo. Aunque... No sé eso es porque también son de cada municipio, los ponen de su parroquia, o de su iglesia, o de su lo que sea. Luego en la antigua línea de frente hay monumentos, hay memoriales. Sí. Simplemente yo ahora mismo estoy empezando a hacer memoria, el libro de Jay Winter, y no me suena, quiere decir que no lo sé. No, a mí tampoco me suena, no sé. Muy probablemente no llego. O sea, no llego hasta ahí, ¿no? Pero no sé, quizás me da por pensar que el hecho de que hubiese una injerencia extranjera en cuanto a esa
imposición estadounidense también puede tener algo que ver, no sé. O ha servido al menos de escucha. Sí, perdón, estoy pensando en voz alta, estoy de pero esta negación de Francia respecto de quién es realmente la liberal, porque vamos, diciendo directamente, que Francia actúa además de liberal, o sea, se libera porque interviene en los contenidos de Gran Bretaña. O sea, a mí, me lleva a pensar en un trauma francés, de decir, bueno, evidentemente. Nos salvaron un poco, pero lo que nos salvaron había gente de que muchas veces hemos empezado. Y está viendo toda la posguerra, y toda la traumática relación de Francia con Gran Bretaña y con Estados Unidos. Y encima, entre lo que nos hablaron de los nuestros, entre lo que ya había africanos, que ahora ni siquiera son parte de nuestro imperio, ya no están más. Tenemos que ver eso. Todo me hace pensar en un país que está traumatizado y que queriendo ver lo que no existe, que es que ellos se ganaron solos, ¿verdad? Todo lo que hemos escuchado hoy me parece todo muy interesante, pero sobre todo me quedo con el marco general que es la negación absoluta de la realidad histórica por parte de una nación entera. Y sobre todo, por eso yo a mí me preguntaba si esto era parte de, si lo decía el gobierno francés, y lo entiendo, porque de hecho me acuerdo en el año 94 visité el Museo de Guerra en París y la Segunda Guerra Mundial, iniciada con el desembarco de Normandía, y mucho decir. Pero lo puedo entender de parte del gobierno francés, lo puedo entender de parte de la gente de aquí, pero no lo entiendo de parte de la comunidad de los... ¿Me dejas añadir una cosa? No, dos apuntes simplemente. Francia es un país deficitario demográficamente, históricamente, y que absorbe también históricamente población emigrante de toda Europa. Quiero decir que cuando también hay tantos extranjeros en Francia en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, es porque simplemente están ahí por procesos demográficos históricos extraordinariamente complejos y largos. La década de los 20 fue la primera nación migratoria del mundo. Y en segundo lugar, la capacidad de la cultura francesa y del mito de la Revolución Francesa, de la Revolución, estoy hablando de la Revolución Francesa del siglo XVIII, de la Comuna de París, etcétera, etcétera, y todo lo que eso influye en el imaginario europeo de liberación, etcétera, etcétera, y que está continuamente ahí. No es lo mismo liberar Roma que liberar París, no es lo mismo liberar Budapest que liberar París, no es lo mismo. Entonces, eso hace que el componente internacionalista en el imaginario europeo más o menos culto y simbólico y de izquierdas, etcétera, tiene un potencial extraordinario y además es que hay población de muchas partes de Europa, muchísimos polacos, de todas partes, viviendo en Francia por razones que no tienen nada que ver, que tienen que ver con procesos socioeconómicos, históricos, etcétera, ¿no? No, pero parte de los españoles, por volver un poco a la charla, no, pero yo lo intentaba subrayar también al principio, parte de los españoles que están ahí, pues es que sí, que hay una gran mayoría que son exiliados políticos que proceden de la última fase de la guerra civil, pero los hay que eran inmigrantes económicos en el norte de África. Orán era una población española tradicionalmente, en Argelia francesa. Daniel Hernández se había desplazado ahí con sus padres a ganarse la vida como pescador porque no quería el negocio de pesca en Almería, que es de donde él procedía. Por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? De modo que, bueno, Como los diccionarios españoles de África. No, ¿sabes? Muchos de ellos son simplemente inmigrantes, otros efectivamente. Y su vía más rápida de naturalización es bueno, pasar en el ejército. Otra cosa interesante, cuando ellos tienen permisos, porque todos ellos evidentemente tienen permisos y están estacionados en el norte de África, en Marruecos, donde estamos hablando, la gente, las faltas leves que reciben son por retrasos a la llegada de la revista, ¿no? De tropas. Entonces, eso genera un expediente siempre de aviso de deserción. Por eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos avisos de deserción acaban, o esos expedientes acaban siendo cancelados a los 3 días, la mayoría de ellos, porque lo que se ha decidido es que el voluntario o el soldado ha ido de permiso a ver a su familia, porque tiene parte de su familia en el norte de África, ¿vale? Y vuelve más tarde a eso. Eso está de acuerdo con entonces, bueno, de alguna forma esa conexión aparece ahí, claro. Y por último, para bueno, retomar el tema del profesor pues yo creo que si, no sé, igual, pero si Rousseau hubiese escrito el libro, en vez de a principios de los 90, lo escribiese ahora, pues en vez de llamarlo el síndrome de Vichy, lo hubiera llamado
los síndromes de Francia, porque no solamente existía ese síndrome de Vichy, sino que había otros muchos en los que, evidentemente, bueno, pues desde que llegasen los 90 se han ido volcando y que creo que sabemos poco a poco, pero desde luego que es un país en el que la reconstrucción ha sido magnífica y es un ejemplo paradigmático, no sé. No sé si la gran guerra patria en Rusia puede tener tanto recorrido, tuvo tanto recorrido. Supongo que sí. La patria en Rusia sigue siendo el gran mito formador de la identidad rusa moderna y por extensión de la Unión Soviética, que ha sido resucitada por Putin en los 20 años con una gran potencia. Pero claro, en los 80 sí que es verdad que bajó, ¿no? Un poco al hilo de cómo... Bajó sobre todo con Gorbachev y después un periodo con Yeltsin. Pero después resurgió inmediatamente. Las encuestas de Mario muestran claramente. Pasa que hay una interpretación de la Gran Guerra Patria en la cual no hay ayuda extranjera, esto ya desaparece del relato en 1945, los tips magníficos que tenían los soldados soviéticos y las latas de comida neozelandesa también desaparecen, totalmente, pero y desaparece Stalin, de relato. De manera, bueno, ya desaparece con Brezhnev, adelante. Pero el resto de los mitos siguen igual, y si ves películas rusas modernas, alguna de ellas incluye en Netflix, el relato sigue siendo de la patria con el invasor. Yo pienso que el hecho de que esa generación combatiente hubiese comenzado a desaparecer como a mediados de los 80... No, eso se ha acentuado. Es decir, precisamente los últimos que llevan, aparte, se ha refinado mucho la publicidad. Bueno, el anuncio de hace 2 años de la celebración 2020, pero coincidía con Año Redondo, el anuncio de la televisión rusa con una señora de 90 y muchos años que se vestía, que era el 2 de mayo, y se iba a los monumentos a los caídos de su ciudad, y entonces se reencontraba con los fantasmas de todos sus antiguos camaradas. Bueno, era directamente lacrimógeno, pero muy bien hecho. ¿No? Y aparte los discursos de Yeltsin, de Putin en ese sentido son muy claros y además recuerda, y además ahora que en los países vecinos, leas en Ucrania, están resucitando todos aquellos, están volviendo a asociar nacionalismo ucraniano con lo nazi. Que tampoco anda tan descaminado. Si se piensa en los años 40. Porque, claro, todo esto en Ucrania es un fenómeno absolutamente inverso. Ucrania occidental, sobre todo, los buenos son los antiguos. La UPA, el ejército insurgente ucraniano, la organización de atletas ucranianos, el gran héroe, Stepan Bandera, y los malos, pues, bueno, los alemanes, sí, vale. Pero los soviéticos eran, los rusos eran. Y ese discurso era el color. Los alemanes, hombre, sí, vale, los rusos se quedaron mucho más tiempo, ¿no? Los judíos estaban por ahí, no eran todos. Eso solo ha cambiado cuando, a partir de que en algunas ciudades se ha empezado a hacer negocio con el tema de la presencia judía, sobre todo negocio turístico. Cracovia es un buen ejemplo. Pero Lviv, Leópolis, Dresden también. Pero bueno, eso es otro tema. El este es otro territorio. De todas maneras, para acabar, ¿no? Siempre, en estas cosas siempre acaba uno regodeándose un poco en que los franceses en el fondo los liberaron los americanos y los españoles, los polacos, los italianos, y claro, si te vas a las cifras de muertos, eso es tremendo. O sea, la mayor parte de los muertos franceses en la Segunda Guerra Mundial lo es con uniforme alemán. En el frente ruso son los alemanes y los daneses. Pero tampoco hay que creer en ese extremo. Yo creo que hayamos pasado del mito de la resistencia a matizarlo, no quiere decir que no haya habido una resistencia francesa. Y que la población civil lo supiese, porque simplemente la cara de los bombardeos. Bueno, no. Sí que es cierto que si comparas diarios de los combatientes de la guerra, para ellos Francia era casi una canción. Es decir, comparado con muchas otras partes de Europa, incluso con Holanda. Italia era vacaciones. Bueno, Italia era vacaciones. Pero comparado incluso con Holanda o con Dinamarca, es algo Noruega, Noruega también es un lugar muy trágico para los ocupantes. Pero bueno,
Podemos seguir aquí hablando horas. Muchas gracias. Y además viene de Normandía también, por parte de madre. O sea, quiere decir que y a su abuela, que vivía en París, o a mi hermano en París, cuando estalló la guerra, la mandaron a Normandía porque creían que era un sitio más seguro. Y una tía de mi mujer, el 6 de junio, fue a Salnova a hacer un examen para entrar en el tal, y la del bombardeo americano, y sí, una bombardeos americanos. Tengo una pequeña crónica familiar de eso. Estuvo desaparecida 4 o 5 días. Ahora dale a cambiar grabación. Yo a ver si lo vamos a cortar. Sí, 3 puntitos. ¿Dónde? Aquí. Ahí, sí. Mira que se va a dejar de grabación. Un placer conocerte y escucharte.